1 Juan 4, 19, 21. Le voy a dar una lectura rápida en Nueva Traducción Viviente para que ustedes vean los contrastes o las variaciones en el lenguaje. El versículo 19 dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Es interesante cómo el apóstol Juan utiliza una simetría en los versículos. Podemos leer el versículo de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Porque Él nos amó primero, nos amamos unos a otros. El versículo 19. El 20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Versículo 21. Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Hermanos, este versículo nos permite recordar el énfasis del apóstol Juan en esta primera carta que él escribió. Y estamos en el capítulo 1, en el libro 1, capítulo 4, versículos 19 y 21. Y quiero iniciar con esta idea. Seguro que todos han vivido una experiencia parecida a esta, de estar caminando en medio de la noche, tal vez atravesando un campo, tal vez haciendo una excursión, principalmente de noche. Y aunque estás caminando en medio de la noche y en medio de la nada, puedes ver que hay luz a tu alrededor, porque la luna llena es tan brillante que casi no hace falta que haya ningún tipo de luz o lámpara, ni luz alumbrado público a tu alrededor. Y vas caminando en medio de la noche y dices, puedo ver los árboles, puedo ver a aquellos que están a mi alrededor caminando conmigo. Y en algunas noches de luna llena, la luz de la luna es tan brillante que puede parecer que es de día. Sabemos que la luna no tiene luz propia. Sabemos que la luna toma prestada esa luz del reflejo del sol. Eso lo entendemos y lo comprendemos. El sol es el que irradia esa luz constantemente. La luz del sol es la que se refleja en la superficie de la luna y la luna a su vez refleja esa luz brillante. Recuerdo esto ¿por qué? Porque muchas veces platicando con los hermanos aquí en la iglesia, ya sea con Jocabedo, con Jezreel, que son los que más excursionan a veces o excursionaban al aire libre, pueden preciarse de ver las estrellas, pueden preciarse de ver el campo, el lugar. Y qué bendición cuando estás en la noche, en pleno cerro o en pleno valle, y no hay más que la luz de la luna para brillar, para iluminar. Pero también pasa algo contrario, hermanos. Aquellas noches donde no hay luna, es porque la luna no está recibiendo la luz del sol de forma directa. La tierra se ha puesto en medio, la tierra se ha interpuesto entre el sol y la luna. No está recibiendo la luz del sol para irradiar la luz del sol a través de la luna. Esas noches son oscuras. Esas noches no te permiten ver nada a tu alrededor. Una simple ilustración, hermanos, para expresar lo que sucede y lo que nos está expresando aquí Juan con respecto al amor de Dios. Así, con el amor de Dios, Juan dice que si hay en nosotros la capacidad de amar, es porque nos ha sido dada de parte de Dios. En nosotros mismos no hay amor, sino el que Dios nos ha dado. Y ahora, porque Dios nos ha amado, porque Dios ha depositado en nosotros este amor, nosotros podemos amar a aquellos que nos rodean y viceversa. Hermanos, hermanas, un hombre o una mujer no puede dar amor genuino, amor ágape, si primero no lo ha recibido de parte de Dios. Un hombre no puede dar nada
que no posee. Si en tu vida no se puede ver este amor de Dios que impregna, que empapa a todos los que le rodean, es porque realmente no has conocido el amor de Dios en ti. El amor de Dios no ha impactado tu vida. Es exactamente el argumento que nos está dando aquí Juan una y otra vez en esta primera carta. Pero hoy dice varias cosas que no ha dicho y en las que vamos a estar meditando. Y no ha dicho hasta ahora ciertas expresiones en las que queremos meditar en esos versículos 19 al 21. ¿Cómo es tu aproximación con la gente que te rodea? Cuando te van a saludar o cuando tú vas a saludar. ¿Eres afable? ¿Eres amable? ¿Expresas e irradias el amor de Dios en la noche más oscura que las personas viven allá afuera, espiritualmente hablando? ¿Pueden ver en ti ese reflejo del amor de Dios en tu trato, en tus palabras, en tu mirada, en tus transacciones, en tus interacciones con las personas? ¿Pueden ver esas personas en ti esperanza, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre? ¿Qué es lo que estás reflejando en esta oscura noche? Vamos a orar. Bendito seas y alabado seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde porque tú eres bueno y eres justo y tu palabra permanece para siempre. Te suplico, Señor, que sometas todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, deseos y actitudes a la voz de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya, nos contriste, nos humille, nos quebrante, para que podamos obedecer, creer y obedecer tu palabra y actuar en consecuencia. No permita, Señor, que nuestro corazón se distraiga con el afán de este mundo, con el pecado de este mundo, con las ideas de este mundo, Señor. Toma nuestros corazones y envía tu palabra a lo profundo de nuestro corazón, para que tu palabra haga un hueco, una huella, una marca profunda en nuestro ser, Señor, y actuemos en consecuencia. Usa este tiempo, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Dame sabiduría y entendimiento, Señor, para poder glorificar tu nombre a través de tu palabra. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que tu nombre sea honrado, Señor, para tu gloria y tu honra. Por Cristo Jesús. Amén. Nos acercamos en primer lugar a la expresión más llamativa de estos versículos, hermanos. Y por supuesto es la primera. Y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir Juan con este argumento? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay varias formas de leer este versículo, varias formas de entender este versículo, varias formas de interpretarlo y que seguramente ustedes habrán escuchado en diferentes contextos. Una forma de entender este argumento, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, es este. Hay quienes entienden que el amor de Dios es ofrecido libremente, generosamente y por tanto ha de ser correspondido por nosotros. Dios nos amó primero, dice Juan, y muchos dirán, claro, por supuesto, obvio, evidentemente, Dios nos amó primero. Dios nos creó, Dios nos sustenta y cuida todas las cosas. Dios sostiene la creación. Dios incluso entregó lo más precioso que tenía, su Hijo Jesucristo. Dios ha demostrado de muchas maneras, muchas veces a lo largo de la historia, que Él nos ama. Ahora, Dios nos ama y ahora tú debes corresponder ese amor. Debes responder a ese amor. Es un poco como el amor de los padres. Cómo nos desvivimos por nuestros hijos y esperamos que nuestros hijos entiendan un poco y de alguna forma comprendan, reciban y asimilen
ese amor demostrado por tantos años y en tantas formas, y que respondan a ese amor. Es una forma de leer este versículo, hermanos. Y según esta primera lectura, Dios está esperando a que veamos ese despliegue de amor para que la humanidad responda y le amemos a Él también. Pero qué peligro, hermanos. Qué peligro tan grande, porque podría ser que nadie respondiera. Podría ser que Dios hubiera hecho un despliegue tan generoso de su amor y de su bondad y de su misericordia para con nosotros, y que nadie en toda la humanidad respondiera a esta oferta de amor. Y de hecho lo dice el Salmo 14, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Así que debe haber algo más profundo en este versículo que solamente una oferta generosa de Dios, de su amor. En segundo lugar, o una forma también de ver este versículo o abordar este versículo y esta frase, hay quienes entienden que el amor de Dios y meditar en el amor de Dios es tan atractivo que nos mueve a amarle. Es tan seductor, es tan hermoso el amor de Dios. Dios me amó y por su amor y porque su amor se hizo hermoso ante mis ojos, esa belleza me movió a amarle. El hecho de que me amara me atrajo, me sedujo. El hecho de que me amara me conmovió. Hay canciones así. Hay una canción de Marcos Witt. Tú me sedujiste con tu amor y yo me permití ser seducido. Pero cuidado, hermanos, hay un punto de egocentrismo en esto. Ay, qué hermoso es Dios ahora, que sé que me ama, empieza a gustarme. Hay un punto de egocentrismo en todo esto. Empieza a ser Dios especial a mis ojos, porque los dos, Dios y yo, amamos a la misma persona, a mí mismo. Cuidado, hermanos, porque esto es un evangelio, un mensaje egocéntrico. Y muchas veces, en muchas iglesias, con muchos cristianos, tienden a hacer esta predicación evangélica, tienden a hacer este tipo de mensaje evangélico cuando van a las actividades de evangelismo. Y dicen, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Fíjate, te está llamando a la puerta, que Él vino a tu vida y casi estás inflando ¿qué? El ego del ser humano. Y uno pensará, wow, creo que esto empieza a tener sentido, vale la pena. Dios sabe lo que es bueno. Es un privilegio que Dios me tenga en su ejército. Cuidado, hermanos, hay un punto de egocentrismo en todo esto. Y permíteme ilustrar esta comparación. Imagínense aquella jovencita que sabe que un joven dentro de la iglesia o fuera de la iglesia la pretende. Y esa jovencita nunca se ha fijado en él, porque tampoco aparte el joven es muy agradable, muy agraciado. Pero ahora que esta jovencita sabe que él tiene interés profundo en ella, que le gusta y que quiere amarla, ¿qué dice la jovencita? Uy, ahora empieza a tener un punto de encanto este joven. No es tan feo. Así tratamos a veces a Dios, porque Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora sí Dios empieza a ser interesante. Cuidado, hermanos. Qué peligro un evangelio así. Qué peligro un mensaje así. Hermanos, hay algo más profundo que todo esto en las palabras de Juan. Mucho más que el amor de Dios. No solamente que sea ofrecido, porque nadie podía recibirle. No solamente que el amor de Dios sea atractivo y seductor, que lo es tremendamente irresistible. Juan está diciendo algo más que solamente esto. Que el amor de Dios sea generoso y que el amor de Dios sea hermoso. Está diciendo más que esto. Juan está diciendo que el amor de Dios es poderoso, que impacta las vidas y los corazones de tal manera que los transforma,
Y ahora podemos amar. Hay una causa y efecto en las palabras de Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Y el amor de Dios ha producido tal cambio en mi vida que ahora tengo la capacidad de amarle. Ahora tengo el deseo de amarle. Ahora tengo la voluntad de amarle. Su amor es irresistible, transformador. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Y en algunas traducciones, en algunas de nuestras Biblias, encontrarás otra traducción. No dice nosotros le amamos a Él, sino simplemente nosotros amamos. Lo que está diciendo entonces es mucho más general todavía y mucho más profundo también. No es que nosotros le amemos a Él porque Él nos amó. Nosotros amamos porque Él nos amó. Nosotros tenemos la capacidad de amar porque Dios nos amó. El corazón del cristiano puede amar porque ha recibido el amor de Dios. Igual que la luna, hermanos, que puede irradiar la luz del sol porque la recibe del sol, así nosotros ahora podemos amar con el amor de Dios, porque Él nos amó primero y nos da su amor para que nosotros pudiésemos amar a los otros. Hermanos, el amor no es tuyo, no te pertenece. Te es dado en Cristo como nueva criatura. El cristiano verdadero irradia este amor, aunque sea pequeño, aunque sea defectuoso, aunque sea limitado, pero es constante, es permanente. La naturaleza del ser humano no ama, hermanos. El ser humano es egoísta por naturaleza. El ser humano es pecador por naturaleza. El hombre tiene un amor para con sus amigos. Tiene un amor eros, romántico para con su esposa. Pero es gracias al amor ágape, al amor incondicional de Dios, que nosotros somos capaces de amar de esa misma manera como Dios me ha amado a mí. Así ahora soy capaz de amar en un sentido bíblico. Y tal como Juan describe el amor, solo los cristianos saben amar tal como Juan describe el amor. Porque aman con ese amor que ha experimentado de parte de Dios. Es Dios el que impacta en nuestros corazones y en nuestras vidas y produce ese amor en nosotros. El amor de que Juan está aquí hablando no es un amor general por todos los seres humanos. Es un amor que aparta todo temor y apartará todo temor en el día del juicio. Ya lo hemos visto recordando versículos anteriores. Un amor que aparta todo el temor del día del juicio, capítulo 4, versículo 18. Es un amor que se ve en la vida de aquellos que han nacido de nuevo, que han nacido de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 7. Es un amor que hemos conocido en el hecho de que Cristo puso su vida por nosotros. Capítulo 3, versículo 16. El amor del que Juan habla es un amor particular, es un amor especial, es un amor que ha alcanzado a sus escogidos, a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, a su nación, a su rebaño, a nosotros. Juan dice en esta carta, hermanos, no está hablando del mundo, está hablando a los creyentes, a la iglesia. Nosotros amamos porque Él nos amó. Nos ha alcanzado con su gracia. Pero el amor en la vida del cristiano tiene su origen en el amor de Dios, en la acción de Dios. Porque Él nos amó primero. De nuevo, hermanos, hay una relación causa-efecto. Dios nos ha alcanzado, Dios nos ha amado, Dios ha puesto su amor en nosotros. Y ahora, en consecuencia, como resultado nosotros podemos reflejar, nosotros debemos reflejar el amor de Dios. Podemos alcanzar a otros con el amor de Dios. Y aquí viene la gran interrogante de Juan, que la presenta una y otra vez y volverá otra vez a presentarse. Y Juan dice y pregunta, entonces, si realmente has sido alcanzado por el amor de Dios, ¿es posible que no ames a tu hermano? ¿Nos damos cuenta de la tremenda contradicción? Y aquí Juan está directamente
poniendo el dedo en la llaga, metiendo el dedo en el ojo, por así decirlo, de los gnósticos de aquel tiempo, que decían que amaban a Dios, que tenían grandes misterios de parte de Dios. ¿Pero qué creen? Despreciaban a los cristianos. Juan está diciendo esto. Es una grandísima contradicción. Es una grandísima mentira. Es hipocresía. No es posible. Y Juan habla de forma clara, sin duda, sin tapujos. El que dice que es cristiano, pero no ama a su hermano, no lo quiere perdonar, no lo quiere saludar, no lo quiere ayudar, en realidad esa persona no es cristiana. Es un embustero. Está disfrazado de cristiano, como en un carnaval. ¿Han visto cuánta gente hay vestida en esos carnavales? Vestida de gente o de cosas que no son. Hay muchos que se disfrazan de cristianos hoy en día, dentro de la iglesia. En realidad no es cristiano, es un mentiroso. Es una grandísima contradicción, es pura hipocresía. Juan escribe constantemente en su carta sobre la verdad y sobre la mentira. Pueden leer todo el Nuevo Testamento también, toda la primera carta de Juan también, y verán cuántas veces sale este grandísimo tema. Porque Juan está hablando en contra de las herejías que ya se presentaban en aquel siglo primero. En aquel tiempo los gnósticos que pretendían tener la verdad, pretendían hablar de un conocimiento superior, pero en realidad estaban esparciendo mentiras y sus vidas no mostraban que hubiesen sido transformados por el amor de Dios. Porque hermanos, la mentira más peligrosa es la que se parece a la verdad. Si Satanás entrara en este momento aquí a la iglesia con un rabo y 2 guadañas, todos intentaríamos sacarlo a patadas. Y si ahora Satanás entrara en esta puerta vestido de teólogo, de pastor, de anciano, con una Biblia bajo el brazo, hay muchos teólogos, hay muchos líderes, hay muchos pastores, hay muchos ancianos que no huelen a cristiano, huelen a azufre. Y nos podrían engañar, nos podrían impresionar. Cuando predican, la mentira más peligrosa es la que se parece a la verdad. Recordemos cuando el Señor Jesús estaba en el desierto y la serpiente pretende tentarle. Satanás tuvo incluso la desfachatez, el descaro de usar la Biblia. ¿Cómo no va a haber muchos falsos predicadores y falsos teólogos que van a usar la Biblia de la misma manera? Si él tuvo la cara de usar la Biblia delante del Señor Jesucristo, el peor veneno, hermanos, es el que más se parece al agua. Si el veneno fuera de mal gusto o supiera mal, nuestros hijos estarían protegidos. Pero el veneno que más se parece al agua es el más peligroso. Por eso Jesús en su ministerio terrenal nos empieza a hablar de las falsas religiones. Las falsas religiones son evidentes para nosotros. No empieza a hablar de las falsas religiones porque son evidentes para nosotros. Sino que cuántas veces se refiere a los fariseos tan vestidos de piedad, de rectitud, y cómo estaban descarriando a los débiles en la fe. La verdad y la mentira constantemente están enfrente de nosotros y están constantemente expuestas en las cartas de 1 de Juan. 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Capítulo 2, versículo 21, todo esto de 1 de Juan, y os he escrito no porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Capítulo 2, versículo 27. La unción misma os enseña todas las cosas
y es verdadera y no es mentira. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Capítulo 5, versículo 10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Ven el contraste constante que usa aquí Juan? Y por todos estos versículos entendemos lo que significa la verdad. Según el apóstol Juan, es la verdad que confiesa. Esa es la verdad que confiesa sus pecados. Esa es la verdad que confiesa a Cristo. Esa es la verdad que cree lo que Dios dice. Está en la verdad el que ama a Dios y ama a su hermano. Está en la verdad el que dice que conoce a Dios y guarda sus mandamientos. No es un menú para elegir, hermanos. O estás en la verdad o estás en la mentira. Si tú confiesas al Señor Jesucristo, si tú confiesas tus pecados, si tú crees lo que Dios dice en su palabra, si tú amas a tu hermano, si tú juntas todos estos elementos, estás en la verdad. No es que confías en Dios, confías en Cristo y crees en Cristo, pero no amas a tu hermano. No se puede hacer eso. No es un menú que escoges lo que a ti te gusta. Ese es el que está en la verdad. Y el que no hace esto, el que no reúne esas características, es mentiroso. Y aunque Juan es muy claro en todo esto, lo que está diciendo, algunos pretenden que Juan diga otra cosa, que diga algo que no está diciendo. Juan no está diciendo, hermanos, con todas estas expresiones, que lo más importante en esta vida es amar al hermano. Juan no está diciendo esto. Y algunos pretenden defender un evangelio social y dicen que es lo que Juan está diciendo: ama al hermano y ya está. Ama al hermano por encima de todas las cosas, por encima de la doctrina incluso, que quede en un segundo plano. Amar y mostrar amor y ya es todo lo que tienes que hacer. Esa es la religión verdadera. Algunos incluso caen en el universalismo, según ellos. Aquella religión que pregona que el amor es lo que ha de primar entre nosotros. Esa es la religión verdadera. ¿Tú has visto cómo ama? Se ha ganado el cielo. Es casi perfecto. Eso no es lo que está diciendo Juan. Y hay quienes reducen el evangelio solamente a una dimensión horizontal. Hay quienes tuercen las palabras de Juan para hacer una especie de teología hippie, donde lo único que importa es el amor. Lo importante es el amor, hermanos. Dios es amor. Pero hermanos, recuerden una cosa: Dios es amor, pero el amor no es Dios. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Allá donde hay amor, no es que Dios esté presente. Lo que Juan sí está diciendo es que aquellos que profesan ser cristianos y dicen que aman a Dios, si es cierto este argumento, necesariamente aman a sus hermanos. Y por otro lado, si no aman a sus hermanos, es que su profesión de fe es falsa. Es que el amor de Dios no ha cambiado sus vidas. Así que Juan nos está diciendo que en primer lugar, que el primer mandamiento es inseparable del segundo gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No se puede separar de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ambas van juntas. Si una es verdad, el otro también. Si uno es mentira, el otro también. Entonces Juan nos da este argumento para que entendamos la importancia de amar al prójimo, para defender esta verdad. Juan nos da un argumento, pero es muy poderoso. Tengo que mostrar amor a mi hermano. Juan dice: porque a tu hermano le ves y a Dios no le ves. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no mostrar amor a tu hermano a quien sí ves? Qué cómodo, ¿verdad? Decir: no, yo sí amo a Dios, no, yo sí tengo una relación con Él. Pero no estás dispuesto a tener una relación con tu hermano, ni un centímetro mover tu corazón. Qué mentira, qué hipocresía. Precisamente por eso, porque le veo,
por eso le amo. Y tú estarás diciendo, pero Rolando, ¿tú has visto cómo es esta persona? Por favor, ¿has visto su cara? ¿Has visto su vida? ¿Has visto sus imperfecciones, sus pecados, sus debilidades, su mal genio? Por eso mismo, hermanos, porque le veo, por eso le amo menos. A Dios es muy fácil amarle, a Dios, porque Dios es precioso, Dios es bello, Dios es grande, Dios, es santo. Pero Juan nos está haciendo recapacitar que precisamente el argumento que nos está dando se lee al revés. Precisamente porque a tu hermano le ves con todas sus imperfecciones, tiene que ser evidente tu amor hacia él. Porque a Dios no le ves, pero a él sí. Hermanos, qué difícil es amar a la esposa cuando no se lo merece. Hermanas, qué difícil es amar al esposo cuando no se lo merece. Hermanos, qué difícil es amar a tus hermanos en la sangre cuando ellos te han rechazado. Qué difícil es amar a tus padres cuando ellos ni siquiera se preocuparon por ti. Qué difícil es amar a tus hijos cuando son ingratos y desleales. Qué difícil es amar a las personas aquí adentro cuando me han lastimado muchas veces. Hermanos, ese es el argumento de Juan. Ahora tú puedes amar a estas personas porque Dios ha depositado en ti, ha hecho en ti un milagro que nadie más podrá hacer. Tres reflexiones que se desprenden de este tremendo argumento. Y vamos a ver tres aplicaciones. La primera, amar a quien ves nos deja ver tu amor por aquel a quien no ves. Lo repito, amar a quien sí ves nos hace ver a todos tu amor por aquel a quien no ves. Para ilustrar esta idea, imagínate que tienes dos hijos. Uno está aquí en Torreón y el otro está afuera, Houston o China o Japón, donde tú quieras. Y a los dos los amas con todo tu corazón. Dos hijos o dos hijas. Yo tengo 3 hijos. Y a los dos los amas con todo tu corazón. Pero a uno lo tienes cerca, lo ves constantemente. Y el otro lo tienes lejos y no lo ves constantemente. No es fácil cuando están lejos, pero le hablas por teléfono constantemente. Pero si vemos cómo tratas con el que tienes cerca, vemos cómo lo cuidas, vemos cómo lo procuras, estás al pendiente de lo que necesita, cómo lo acompañas al médico cuando es necesario. Hay muchas cosas que vemos en ese hijo que tienes cerca y está presente. Y esto nos da a entender que le amas. Y de ahí podemos inferir que amas a tus hijos. Incluso podemos suponer que aquel que está lejos y que no ves, lo amas de la misma manera. Solo que no podemos demostrar este amor por la lejanía. Así es como Juan está describiendo el amor de Dios entre nosotros. Es algo vivo, es algo orgánico, es algo continuo, es algo práctico, es algo sacrificial, es algo generoso, es algo poderoso, es algo que se siente, que se palpa. Si en verdad Dios te ha amado y ha puesto en ti la capacidad de amar como Él ama, vamos a ver que Dios te ha amado y te ha dado tal capacidad de amar en aquellos que tienes cerca. Vas a amar a tus hermanos y al ver cómo amas a tus hermanos, todos vamos a ver que el amor de Dios ha impactado tu vida. Es más fácil amar al hermano a quien sí ves, porque ahí puedes demostrar continuamente, constantemente, cómo Dios te ha amado y te ama a ti todos los días. En segundo lugar, amar a quien ves es reflejo del amor de Dios por ti. Si amas a Dios, estás reflejando amor por Dios.
Pero si amas al hermano, estás reflejando el amor de Dios. Y es diferente el amor de Dios por nosotros. Es un amor generoso, abnegado, entregado, sacrificial, misericordioso, constante, permanente. Hermanos, Dios no tenía por qué amarnos, sin embargo nos amó. Dios no veía nada hermoso en nosotros, y sin embargo nos quiso amar. Cuando tú amas a Dios, tú no puedes reflejar ese tipo de amor a Dios. Cuando tú amas a Dios, tú no puedes reflejar misericordia a Dios. Él no tiene necesidad de ti. Él no tiene necesidad de misericordia de parte tuya. Cuando tú amas a Dios, no puedes reflejar esa caridad, esa generosidad a Él. Pero cuando tú amas a tu hermano, sí estás reflejando el amor de Dios. El mismo amor inmerecido que Dios tuvo por ti, porque ves las carencias de tu hermano, ves los defectos de tu hermano, ves los pecados de tu hermano, ves la inconstancia de tu hermano. Tu hermano te está dando la oportunidad de amarle como Dios te ha amado a ti, con ese mismo amor generoso. Cuando amas a tu hermano, estás haciendo la parte más difícil. Cuando amas a tu hermano, estás de verdad reflejando el amor incondicional de Dios por ti, porque le amas a pesar de. A Dios le amas porque Él es perfecto, pero a tu hermano le amas a pesar de todas sus carencias. Escribe Martin Lloyd Jones: conocer el amor de Dios es saber qué significa amar al prójimo, amar lo indigno, amar lo que inspira rechazo. En otro lugar, Martín Lutero escribe: debemos amar a nuestros hermanos, incluso a aquellos que no son dignos de amor. Cuando dices que amas a Dios, estás diciendo que amas a alguien perfectamente amable, perfectamente generoso, perfectamente deseable. Cuando amas a tu hermano, estás diciendo que amas a alguien que no es deseable. Entonces, en verdad, el amor de Dios ha hecho algo en tu vida. Tu corazón ha sido transformado por su amor y estás reflejando su amor misericordioso por ti en aquellos que te rodean. Tercer punto de este argumento de Juan: que amar al hermano es más fácil. Quien ves es imagen de quien no ves. Todos tenemos en casa fotos de nuestros familiares, de nuestros seres amados. Los que no las tienen colgadas en la pared o en la casa, las tienen en la tablet o en el celular para verlas constantemente. Y muchos tenemos fotografías en las casas colgadas en las paredes o en los muebles o en el refrigerador, donde sea un lugar más bonito para recordar a ese familiar que tanto apreciamos. Y la ponemos en un lugar predilecto y estamos mostrando afecto hacia esa persona por el hecho de tener una foto colocada ahí. Estamos describiendo nuestro aprecio por esa persona. ¿Qué pensarías si vas a casa de un amigo y entras a la casa, a la cocina, y encuentras fotos por el suelo de ese familiar que él dice que aprecia? Puede ser la esposa, puede ser los hijos o la suegra. Siempre nos metemos con la suegra, ¿verdad? Pero entras a esa casa de tu amigo y tiene fotos de esa persona amada tiradas por el suelo de la cocina y te dice: pasa, pisa, puedes pisar, no te preocupes, tranquilo. Estaba cocinando y ha caído un poco de aceite en el suelo y he puesto las fotos para que absorban o limpien ahí el aceite un poco. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te viene a la mente en ese momento? Qué poco aprecia esta persona a su ser amado. Qué maltrato le está dando a esa imagen. Aunque solo son fotografías, aunque solo es papel con tinta, describe mucho el cómo traten a esa imagen.
te está diciendo el aprecio que tiene por la persona real. Hermanos, tu hermano es imagen de Dios en la tierra. Y como tú tratas a tu hermano, estás diciendo realmente cuál es tu amor por Dios. Estás expresando cuál es tu amor por Dios en la manera en que tú tratas a tu hermano, que es imagen y semejanza de Dios en la tierra. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Además, tu hermano ha sido comprado por precio, por la sangre de Cristo. Tiene el Espíritu de Dios y la imagen del Señor Jesucristo está siendo restaurada en él cada día, cada vez más, como el Señor Jesús. La imagen de Dios está en él. Y tal como tú ames la imagen de Dios, así estás expresando amor por Dios. Escribe Juan Calvino: qué falso es el orgullo de todo aquel que dice que ama a Dios y sin embargo no ama la imagen de Dios que está delante de sus ojos. Así que concluye este pasaje el apóstol Juan con esta expresión del versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y al leer esta última frase, este último versículo 21, podríamos tener en la mente esta reflexión. Y vienen ganas de preguntarle a Juan: ¿te estás contradiciendo en estos pocos versículos? Porque por un lado nos dices que el amor de Dios es lo que nos cambia, el amor de Dios es lo que nos transforma, que nos amamos porque Él nos ha amado. Y ahora nos estás diciendo en este versículo adelante: amar es un mandamiento, obedece. ¿En qué quedamos? ¿Es obra de Dios en mi corazón? Porque me ha transformado y me da la capacidad de amar. ¿O es mi esfuerzo y mi obediencia en amar a mi hermano? Ambas cosas, hermanos. Juan no se contradice. Es que sus pensamientos son muy profundos. Desde el principio, Dios ha dejado su ley y quiere que la cumplamos. ¿Recuerdan el pacto de obras? Y quiere que la sigamos, que sigamos sus mandamientos. Y sus mandamientos son preciosos y son deseables. Pero la ley muestra nuestra incapacidad para cumplir la misma ley. La ley muestra nuestra incapacidad para agradar a Dios, nuestra necesidad de ser transformados por Dios para poder cumplir la ley. Entonces Dios promete cambiar nuestros corazones primeramente para que le podamos agradar. Leemos Ezequiel 11:19, ¿recuerdan? Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Hermanos, ¿nos hemos dado cuenta de lo que dice Ezequiel aquí? Para que anden en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos y los cumplan. Dios está diciendo: os he dado mi ley. Sé que sois incapaces de cumplir la ley. Sé que sois conscientes de que no podéis cumplir la ley. Ahora yo os daré un corazón nuevo para que podáis cumplir esta ley. Yo os daré un corazón nuevo para que podáis amar. Yo os daré un corazón nuevo para que podáis caminar en mis estatutos. Yo os daré un corazón nuevo para que amen las cosas de Dios. Hermanos, hemos de crecer en amor, hemos de crecer en santidad, hemos de crecer en obediencia, pero a la vez que crecemos, hemos de crecer en reconocimiento de que Él es el que está cambiándonos, de que Él es el que está obrando en nosotros. Filipenses 2 dice: porque es en vosotros Dios quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios nos manda que lo obedezcamos y nos da un corazón nuevo para que lo obedezcamos. Ese es el Evangelio, hermanos. Soli Deo Gloria. En el versículo 10 de 1 de Juan nos acaba de decir: en esto consiste el amor,
nunca nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. Y ahora en el versículo 19 nos vuelve a repetir, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hermanos, es obra de Dios, es iniciativa de Dios, es soberanía de Dios. Lo que nos encontramos y brilla es la soberanía de Dios. En las palabras de Juan, cuando nos dice, Él nos amó primero. Por eso todo lo que tú ves en tu vida cristiana es Él el que nos amó primero. Es Él el que nos alcanzó con su gracia. Podemos decir como Jonás, desde el vientre del pez, la salvación pertenece a Jehová. En este pasaje Juan nos expone una vez más la grandeza de la soberanía de Dios en nuestras vidas. El amor es el centro de todo. Y en el amor a Dios nos podemos amar al hermano. Hermanos, no podemos amar al hermano, no podemos amar al Señor Jesucristo, no podemos amar el Evangelio, no podemos amar la palabra, no podemos amar la oración, no podemos amar la iglesia, no podemos amar lo que Dios ama. Entonces Juan nos dice, nosotros amamos porque Dios ya obró, está obrando y obrará en nosotros. Esa es la poderosa iniciativa de Dios, la que nos alcanza, la que nos redime, la que nos transforma, la que nos lleva a la gloria. No es que levantes la mano y digas, yo acepto al Señor Jesucristo. Eso no te salva. No te salva lo que tú haces por Dios dentro y fuera de la iglesia. No te salvan tus obras o tus pensamientos o tus buenos deseos. Lo que te salva es la presencia de Dios en tu corazón, la obra de Dios en tu corazón. Así como Dios tuvo misericordia de Mefiboset, aquel hijo lisiado de su querido amigo Jonatán, y cuando se enteró de su necesidad, lo recibió en su casa y lo hizo comer a su mesa todos los días de su vida. Así el Señor Jesucristo tuvo misericordia de ti, lisiado espiritual, juntamente también yo. Y te hizo venir a su casa y te hizo sentar en su mesa y comerás de su mesa toda la eternidad. Él tuvo misericordia de ti y de mí. Él nos alcanzó. Él tomó la iniciativa. Es Él el que se acerca a Mateo y le dice, sígueme. Es Él que alcanza a Saulo camino a Damasco y una gran luz brilla y cae al suelo. Es Él el que sale por los suyos. Y si observas tu propia vida, te darás cuenta de que es Él el que te ha salido a tu encuentro. El que ha salido a tu encuentro. Es Él quien hoy sale a tu encuentro. Es Él quien saldrá a tu encuentro mañana. Es Él el que te alcanzó. Ni lo buscabas, ni querías nada de las cosas de Dios. Y Dios preparó las circunstancias, puso los medios para que te encontraras con Él. Es Él el que te dio fe cuando no había fe. Es Él que te dio amor cuando no había amor. Es Él que te dio pasión por la palabra cuando no había nada de amor por la palabra. Fuiste enemigo de Dios y es a través de Cristo que ahora eres amigo de Dios. Y no solamente amigo, eres un hijo adoptado a la familia de Dios. Fue Él el que te alcanzó. Es Jesús el que un día se acercó a tu vida y mirándote a los ojos te dijo, mío eres, me perteneces. Yo te compré con mi sangre preciosa. Romanos 8, que hemos leído antes de forma poderosa, explica lo que sucede cuando somos objeto del amor de Dios. Dice el versículo 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Para que diéramos... ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, es obra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y todo esto es posible por el amor de Dios. Porque Dios hizo contigo y conmigo, en un sentido espiritual, lo mismo que hizo con Lázaro. ¿Recuerdan? Juan estuvo frente al sepulcro de Lázaro y le dijo: Lázaro, Lázaro, sal fuera. Hermanos, no era una invitación, era una orden. Si solo fuera una invitación, sería una rara invitación. Era más que una invitación, era una orden. El Señor Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Pero es Jesús el que está haciéndolo salir. ¿Te puedes imaginar que Lázaro se levanta por su propio pie, por su propia voluntad? ¿Es acaso que él ve la luz porque ha abierto la puerta o la piedra del sepulcro y decide voy a salir fuera? Ve a Jesús, ve a Marta, ve a María, y camina hacia ellas y abraza a Jesús y se alegra en verle y recuerda que estaba muerto. Traten de imaginar esta escena. ¿Cómo me levanté si estaba muerto? Jesús te llamó. ¿Y cómo escuché si estaba muerto? Porque con la misma voz del Señor Jesucristo diciéndole sal fuera, recobra el oído, recobra el entendimiento, recobra la vista, recobra el caminar, recobra la vida. Entonces Lázaro comprende, hermanos, que ha sido la voz de su maestro, que no le estaba invitando a salir fuera, sino que le estaba levantando de los muertos para que pudiera salir. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros espiritualmente. Un día escuchamos su voz diciéndonos: sígueme, arrepiéntete, cree, ven a mí. Hermanos, esto era mucho más que una invitación. Era una orden poderosa. Su amor transformador nos alcanza, nos transforma por completo. Y ahora hay fe donde no había fe. Hay amor donde no había amor. Hay misericordia donde no había misericordia. Hay pasión, hay oración donde no estaba su amor. Su amor es mucho más que un buen ejemplo. Su amor es mucho más que algo hermoso y atractivo. Su amor es poderoso que nos alcanza, nos transforma. Y ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne, que ama y sigue la verdad. El amor transformador de Jesucristo se encuentra en estas dos realidades que tantas veces nos parecen paradójicas. Por un lado, es Dios el que hace su obra en nosotros, en sus escogidos. Y por el otro lado, cada uno de nosotros debe arrepentirse y creer en el Evangelio. Es obra de Dios y de su soberana voluntad. ¿O es que yo pongo mi propia voluntad también? El Señor Jesús resume de forma magistral en Juan 6:37. Dice: así el Señor, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Hermanos, el calvinista lee la primera parte. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. ¡Wow! Predestinación. El arminiano lee solo la segunda parte. El que viene a mí, no le echo fuera. Fantástico, libre albedrío. Pero las dos realidades se encuentran, porque aunque nos parecieran paradójicas, no contradictorias, paradójicas, el amor transformador de Dios nos alcanza y hace que amemos amarle, hace que queramos seguirle, que queramos abrazarle, que queramos predicar su evangelio, que queramos la oración y la palabra, que amemos a los hermanos porque Él nos ha transformado, porque Él ha cambiado nuestro corazón. Dios no escoge pecadores y los arrastra en contra de su voluntad para que entren al cielo pataleando. No, hermanos, Dios no hace eso.
Dios cambia tu corazón. Dios hace una obra de creación en tu corazón. Dios no hace una obra de coerción en tu corazón. Dios ha plantado en tu corazón un nuevo huerto del Edén que tiene que ser labrado, tiene que ser cuidado, tiene que ser podado por ti y por mí. Somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y ahora tú quieres lo que Dios quiere, por su gracia soberana. Nuestra experiencia nos dice que es así. ¿O alguien de ustedes vino ahora obligado a los pies de Cristo? Viniste por tu propio deseo, viniste porque le amas. ¿Y de dónde viene este amor, hermanos? Porque Él nos amó primero. Cristo me amó primero, la oveja perdida. ¿Te imaginas la imagen de esta oveja perdida en los brazos del buen pastor? Y la oveja frotando el hocico en el brazo de su amo. Y la oveja pensando, diciendo dulcemente, qué bien que te encontré. Pero su corazón, todo su ser, dice realmente, maestro, qué bien que me encontraste. Termino con esta letra de este himno. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsas mi alma en este afán. Que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Tu mano fuerte se extendió y así tomando de ella sobre el mar, crucé más, no era tanto que me asiera a ti. Tú me alcanzaste a mí. Te hallé y seguí, Señor. Amor de ti más solo fue en respuesta a tanto amor. Pues desde antiguo mi alma estaba en ti. Siempre me amaste así. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias porque descendiste del cielo, te hiciste carne y te entregaste en propiciación por nuestros pecados. Tú nos amaste, Señor, y en consecuencia nosotros respondemos. Permite que esta tarde podamos responder a tu palabra en alabanza, en agradecimiento, en obediencia, en fe, en alegría, en arrepentimiento, en confesión de pecados, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos impulsa, que nos coloca en el lugar correcto, donde el protagonista eres tú. El que merece el aplauso, la gloria, el reconocimiento, eres tú. Señor, no nosotros, sino a tu nombre damos gloria. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nadie más podía cumplir con este pacto de obras, sino solamente tú. Bendito seas y alabado seas. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.